Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la cual estén viendo este video. Mi nombre es Santiago Villa, presbítero de la Arquidiócesis de Yucatán, y me han encomendado por parte de la Vicaría de la Pastoral de la Diócesis el poder compartir esta reflexión, esta segunda reflexión en este camino cuaresmal, que en nuestro plan diocesano pastoral se injerta también en este camino a la encarnación. El día de hoy vamos a reflexionar sobre el diálogo en la primacía de la encarnación. ¿Qué podemos decir sobre este diálogo que Dios quiere entablar con nosotros? Es una experiencia que constantemente se hace evidente a lo largo de la historia de la revelación. La encarnación, como principio de nuestra redención, sigue esta dinámica que a lo largo de todo el Antiguo Testamento y que de manera evidente y exultante en la revelación última en Jesucristo se hace de manera mucho más vehemente y fuerte. Dios es el que toma la iniciativa en este intercambio, en este comunicarse. Dios que quiere darse a conocer y en ese darse a conocer, compartir su voluntad, que es una voluntad de un Padre amoroso, de un Hijo que desea vernos como hermanos, discípulos y amigos, y de un Espíritu Santo que desea inhabitar, haciéndonos parte de la familia propia de Dios. Y esto mismo, a lo largo de toda la historia de la salvación, vamos viendo este constante devenir de pecado y de gracia, donde Dios sale al encuentro de la humanidad que se encuentra con Dios, y al encontrarse con Dios recibe las herramientas para darse también un encuentro entre los hermanos, un encuentro en la relación de la humanidad. Y así pues podemos calificar de una de las múltiples maneras en las cuales la Sagrada Escritura puede ser estudiada como el compendio que de este dinamismo de diálogo, de relación que existe entre Dios con el hombre y del hombre con el hombre y de la humanidad con Dios. La encarnación puede ser probablemente la máxima expresión o una de las máximas expresiones de este dinamismo de Dios que se comunica. Como escuchamos en la carta a los Hebreos, de muchas veces y de muchas maneras Dios habló en la antigüedad a nuestros padres por medio de los profetas, y ahora en este tiempo final nos habla por su propio Hijo. El mismo evento de la encarnación en la historia, en el devenir del tiempo, acontece también por un diálogo en el que ambas partes interactúan y respetan tanto la libertad como la voluntad de ambos. El proyecto divino se comparte por medio del ángel, pero no se impone. Y esta es una nota esencial en la relación que Dios entabla con la humanidad. Dios jamás forzará a nadie a aceptar su voluntad. Dios jamás va a imponerse sobre nosotros como criaturas. Dios jamás va a hacer que lo que Él quiere erosione nuestra autonomía, nuestra libertad y nuestra inteligencia. Pues la imposición de la voluntad personal sobre la de otro inmediatamente distorsiona cualquier vestigio de diálogo, cualquier vestigio de comunicación. Esta imposición se hace desde una experiencia de sumisión, y Dios no desea una relación donde sea visto como rey y nosotros como siervos, como Él como dueño y nosotros como propiedad, como Él como el que tiene poder y nosotros sumisos, como si no tuviéramos ninguna otra opción más que hacer lo que Él quiere. Y así descubrimos en esa interacción que Gabriel, el mensajero, entabla con María, la madre. El saludo bellísimo: bendita tú entre las mujeres, la gracia está contigo. Y María, que sorprendida ante semejante saludo, le entabla el diálogo, como sería a lo largo de la historia de los profetas y de los grandes patriarcas, con ese terror ante el poder del divino. Cuando el ángel comparte la voluntad de Dios: tú serás la madre, tú serás aquella por medio del cual se llevará a cabo las grandes promesas del Emmanuel, del Dios con nosotros. Hay una reflexión bellísima en muchos autores espirituales donde proclama que luego de que Gabriel habla, la creación entera guarda silencio. Y no solo la creación, el creador mismo. Dios propone y espera, se sujeta a la respuesta humana. Está literalmente el proyecto que Dios ha preparado por más de 2000 años de alianza, o casi 2000 años de alianza, desde el evento inicial de la historia de la salvación, cuando se revela a Abraham. Todo ese esfuerzo, toda esa expresión de cercanía, de paciencia, de misericordia
que va mostrando al pueblo de Israel, todo eso pende de la respuesta de la doncella de Nazaret. Gabriel da el mensaje y espera la respuesta. Este intercambio. No puede existir un diálogo si no hay respeto entre ambas partes. Este diálogo entre la eternidad y la temporalidad, entre la divinidad y la humanidad, que lleva a la unión entre ambos interlocutores, en el respeto al conocerse, en el conocerse al confiarse. Y por eso la respuesta que la madre da, hágase en mí según tu palabra, da pie al acontecimiento del gran misterio de locura de amor, donde Dios asume la naturaleza humana, donde la persona divina del Hijo se hace plenamente hombre. Se constata que esta dinámica de diálogo no es un privilegio reservado para María. Eso hay que entenderlo. Este pasaje que se nos comparte en el Evangelio de San Lucas no es la excepción de la norma, es la norma, la opción, la forma en la cual Dios se relaciona con la humanidad. Dios no impone, porque Dios no se puede contradecir a sí mismo. La forma en la cual Él ha actuado permanece estable y fiel. Ese deseo de entablar una relación entre iguales, el anhelo de buscar una amistad, el compenetrarse, incluso el vulnerarse. Dios, que en la experiencia misma del Hijo, en su misión de predicar el reino, se descubre frustrado, irritado, traicionado, incluso el constatar que el otro puede no responder como uno espera. Gabriel, y esta misma experiencia de Gabriel con María, uno lo puede ver de igual forma en el papá de Jesús, en José. Si bien, a diferencia de su esposa, cuyo diálogo se dio pues cara a cara en una experiencia misteriosa, religiosa, mística, a José se le revela en sueños. Esas inquietudes del corazón de este hombre carpintero se ven disipadas ante el ángel que revela el proyecto de Dios. Y aunque José, que se puede catalogar como el personaje mudo de los evangelios, porque no dice una sola palabra, en sus acciones constata que el título que se le ofrece, hombre justo, que es un sinónimo de hombre santo, es un título merecido, pues al escuchar el proyecto de Dios, sus acciones confirman que acepta el proyecto, que acepta la voluntad, que desea entablar un diálogo con Dios, que la confianza que él a lo largo de su vida puso en Yahvé, que esa decisión que tomó de perdonar a María, prácticamente asumiendo él la culpa del aparente pecado de su esposa, no fue una casualidad, sino que demuestra la confianza que en Dios ha puesto este hombre judío, sin ningún tipo de gracia extraordinaria como ser inmaculado, y que a pesar de compartir exactamente la misma condición que todo hombre herido por el pecado, fue capaz de corresponder a Dios y de entrar en esta dinámica de comunicación, en esta dinámica de diálogo. Nada más en la encarnación podemos ver la intención constante de Dios de salir al encuentro de la criatura, a la cual no ve como tal, sino que para Dios, desde la eternidad de su amor, somos vistos como hijos, como familia. Y el anhelo de Él como Padre, como Hijo, como Espíritu, es precisamente ser conocido, ser compartido, el ser y entrar en una relación de intimidad. Y uno puede descubrir a lo largo de toda la historia de la humanidad, tanto en la iglesia, en la nueva alianza establecida por Cristo, como en la antigua alianza en el pueblo de Israel, cómo Dios a lo largo de toda la tragedia de la humanidad, de sus múltiples caídas y aciertos, en la tragedia y gloria que la humanidad puede llevar en su potencial, cómo Él, la divinidad, Dios, se ha valido de múltiples medios. Desde entablar y revelarse a Abraham, un dato esencial que distingue al cristianismo de muchos otros fenómenos religiosos, donde lo humano busca lo divino. Lo que nosotros creemos no es que salimos al encuentro de Dios, sino que Él salió a nuestro encuentro, Él se hizo presente. Y que este hacerse presente
es una nota característica de nuestro Dios uno y trino, de un Dios que desea diálogo, de un Dios que la comunión y la relación precede incluso al respeto o a la correspondencia de nosotros como interlocutores. Pues basta leer todo el Antiguo Testamento para constatar que las intervenciones más directas, donde Dios se ha hecho presente en la vida del pueblo, suelen coincidir con los momentos en los cuales el pueblo menos merecía la gracia divina. Y esta experiencia de Dios que constantemente renueva la misericordia llega a un nivel de locura, donde Dios decide asumir nuestra propia naturaleza, donde ya no habla por mediadores humanos a los cuales da revelaciones y epifanías en las cuales puedan transmitir al pueblo escogido lo que Dios desea para ellos como camino de plenitud. En los últimos tiempos, Dios ha decidido transmitirnos su ser, su voluntad, sus intenciones, su anhelo de contactar, unirse y compartirse con nosotros a través de un rostro humano. En Jesús se da la máxima expresión del deseo de Dios de dialogar con nosotros, al hacerse igual que nosotros, con su gracia, invitarnos a hacernos iguales a Él. Jesús, la palabra del Padre que se inserta en la humanidad. La expresión del misterio de la encarnación que lleva a Dios a asumir todo lo que implica la humanidad para llevar a cabo el proyecto de la redención y de la salvación. Y hay que asumir este anhelo de Dios de entrar en contacto con nosotros y la radicalidad que esto implicó. Al hacerse hombre, Jesús asume una cultura particular, una realidad concreta, un idioma y una historia propia del pueblo. La palabra divina se transmite ahora sí a través de una palabra humana, de una expresión humana, de la experiencia de la humanidad. Como diría San Isidro, al hacerse como nosotros, ahora tú amas en Él, en nosotros todo lo que amas en Él. Y esta es una experiencia profunda en la mística cristiana. No hay nada que pueda acontecer en nuestras vidas que sea extraño para Dios. Todo lo humano ahora es divino, pues todo lo humano se encuentra en Cristo. ¿Y quién tiene una relación de las demás religiones tan íntima como la que tenemos nosotros gracias a Cristo con la divinidad? Donde todas mis experiencias, éxitos, fracasos, proyectos, angustias, miedos, son comprendidos desde una dinámica de la experiencia, de que Dios nos sabe, Dios entiende, porque Dios lo padeció, Dios lo vivió. Se hizo uno con nosotros, se ha hecho para que nosotros también nos hagamos en el don de su gracia. Y a través de la encarnación, en este diálogo de misericordia, cuyo proyecto es llevar a plenitud la voluntad de Dios, si en la encarnación Dios se hace en nuestra humanidad a través de su gracia, a través de la conclusión de este proyecto, de esta voluntad, de este anhelo divino de compartirse, de darse a conocer, de entablar una relación vulnerable de amistad y de intimidad, por Cristo, la humanidad entonces se inserta en la divinidad. Es por eso que, aunque las coordenadas temporales e históricas de Jesús lo ubican a inicio de la era cristiana, a inicio de el reinado de Augusto, emperador, al nacer, y Tertuliano al morir, no Tertuliano, del segundo emperador romano, una disculpa. Aunque su vida está enmarcada en estas coordenadas, todo su mensaje tiene miras universales. El reino de Dios que se anuncia primero a los judíos, a lo largo de la narrativa del Evangelio, rápidamente uno va constatando que Jesús mismo va anunciando que esta voluntad del Padre tiene como destinatario a toda la humanidad. Se proclama para todos el reino de Dios, que quiere invitar a cada uno de los seres humanos que ha nacido, nace y nacerá
a entablar esta relación con Él. Y este anhelo universal de ver a toda la humanidad como familia se traduce en la misión que encomienda a los discípulos, a la iglesia. El continuar con este proyecto, el anunciar esta buena noticia de la redención que Dios otorga inmerecidamente al pecado del mundo y del don también inmerecido, pero que es profundamente agradecido, de la salvación en la adopción. Y a través de la iglesia, a través de los discípulos y apóstoles que buscan continuar el proyecto que Jesús, Dios hecho hombre, que se hizo para hacernos con nosotros, nos encomienda, a través de la iglesia se anuncia este proyecto a toda la humanidad, de toda la generación, y hace que esta experiencia de sabernos invitados, esperados, redimidos y salvados, se anuncia con la vehemencia y valentía de incluso estar dispuestos a perder la vida, pues no hay mayor don en la experiencia del hombre que el saberse amado, encontrado, amistado, en amistad con Dios, que incluso la propia seguridad personal. Por eso se proclama que la iglesia es como un sacramento de Jesucristo. Recordemos una definición simplista de lo que es un sacramento: un signo visible de la gracia invisible divina. El signo visible de Jesús en el mundo es la comunidad creyente, es la iglesia, la asamblea de aquellos que se reconocen hijos en el Hijo. Y por tanto también la iglesia es un sacramento de salvación, el signo visible de la gracia invisible de Dios que salva. Y que a través de ella se sostiene y se mantiene este diálogo divino, humano, que se inicia en la historia de la salvación y que llega a su máxima expresión en el evento en el cual Dios mismo se hace hombre, en la encarnación. Dios vino a nosotros para llevarnos a Él, pero no solo vino, continúa viniendo, porque su gracia se extiende en un evento metahistórico, misterio de su amor, a lo largo de todas las generaciones de la humanidad. Y como dice la Lumen Gentium en su primer número, y porque la iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano, ella se propone presentar a sus fieles y a todo el mundo con mayor precisión su naturaleza y su misión universal. Esta misión no es otra que dar continuidad a lo que Jesús, nuestro fundador, nuestro hermano y nuestro Redentor y Salvador, comparte, delega como misión, nos hace apóstoles enviados. En esta dinámica la iglesia descubre, proclama que cuando el ser humano, la humanidad, se permite, toma el riesgo, se vulnera y entabla este diálogo con la divinidad, el efecto es un proyecto de humanización, que la voluntad de Dios se podría proclamar como una alianza, un pacto que Dios hace para la humanización, para el perfeccionamiento, para llevar a la plenitud a la humanidad, para que seamos felices. La santidad en la felicidad. Pues si Dios ama como padre, un padre, el anhelo de su corazón no es tanto que el hijo lo ame, sino que el hijo progrese, que el hijo sea feliz. Y uno como hijo, aunque no está en la dinámica de la relación, obligado a amar a los padres, porque es un amor incondicional, porque sabes que te aman aunque tú no los amas, que el amor que recibes no depende del amor que tú das. Uno como hijo, al descubrirse amado, corresponde en agradecimiento, no porque me lo exigen, sino porque yo quiero, porque soy amado, corresponder en el amor. Y uno ve esta dinámica que da pie a la relación con Dios, y el término que aparece a lo largo de la historia de la salvación, este término de alianza, que es un concepto fundamental, un pacto que se asume por parte de Dios y que también corresponde a una respuesta humana al llamado divino, esa correspondencia humana a la gracia que Dios da. En un primer momento Dios define esta relación como un pacto personal entre amigos, entre Él y Abraham, entre iguales, y que incluso esta dinámica de igualdad que Dios propone a Abraham, algo escandaloso, lleva a un punto donde
asume la totalidad de las implicaciones de romper el pacto. Dios que pone su propia existencia, por así decirlo, sobre la línea, que la pone sobre la mesa como garante, como garantía de que Él permanecerá fiel al pacto de amistad, al pacto de exclusividad que entabla con Abraham. Y ese pacto luego, al paso de los siglos, con los descendientes del primer patriarca, ampliará sus miras, ya no a un pacto personal, sino a una alianza comunitaria, en el cual, al reconocer la inteligencia, la voluntad y la libertad de ambas partes, también se incluyen cláusulas de incumplimiento. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y aunque el pueblo constantemente, a lo largo del drama de la historia del pueblo escogido, rompe, reniega, traiciona, se olvida del pacto que ellos establecieron con Dios, al cual no fueron forzados, al cual no se les impuso, entraron en una plena y total libertad ante la gracia de Dios que se compartían. Uno descubre que Dios sí permanece fiel al pacto, permanece fiel a la alianza. Y es un tanto triste y dramático, pues uno puede trazar a dos grandes eventos en la historia del pueblo de Israel que marcarán por siempre, si pudiéramos decirlo, el subconsciente del pueblo. El evento del éxodo, en la liberación de la esclavitud, y el evento del exilio, que viene como consecuencia de su infidelidad a la alianza. Y aunque esta experiencia de la alianza de Dios que sale a su encuentro es lo que configura en su singularidad al pueblo de Israel y que marca la pauta y la forma para poder profundizar el conocimiento que Dios tiene de la humanidad y que el hombre puede tener de Dios, y que en la revelación de su proyecto Dios da las pautas y los lineamientos para que los miembros del pueblo también se conozcan, se respeten, se asistan y se amen como miembros de una sola comunidad, de un solo pueblo separado, propiedad de Dios. Aún así, el pueblo constantemente cae en infidelidad. Y es precisamente en estas infidelidades que se repiten a lo largo de la historia del pueblo escogido y en las múltiples intervenciones que Dios hace, mandando a los profetas, llamando a la conversión, denunciando aquello que destruye la dinámica interna de las relaciones del pueblo, el pecado que aleja de la identidad ideal al cual Dios lo invita, de la destrucción y de la malevolencia que lleva también al pueblo, no solo a alejarse uno con otro, sino cada vez más a alejarse de la relación con Dios, donde uno constata la iniciativa divina en esta relación. Dios es el que sale una y otra vez en búsqueda del pueblo, en búsqueda de Israel. Como diría el profeta Oseas, te llevaré al desierto para volver a seducirte. En la dramática comparación de Yahvé como el esposo e Israel como una esposa que se ha dado a la prostitución, que ha abandonado al marido, al esposo que la ama y la cuida. Y el marido que una y otra vez, a pesar de la infidelidad, a pesar de la traición, a pesar de que ha abandonado y lo ha dejado, una y otra vez sale a su encuentro. Busca reenamorarla, busca convencerla de volver con él. Y sin embargo la humanidad continúa rompiendo la alianza, continúa dando la espalda. Y Dios, que es la parte ofendida, aunque podría romper la alianza, romper la relación, dar la espalda y acabar el diálogo que Él quiere con la humanidad, de manera obstinada lo mantiene. Eso mismo acontece en la vida de Jesús, este Dios hecho hombre, que en Él acontece una nueva alianza, una renovación en la dinámica de la interacción humana divina, que a través de su vida y de su sacrificio y entrega en el trido pascual, de su pasión, muerte y resurrección, nos acompaña, nos da el don de la redención del pecado, el acceso al perdón, la restitución de una amistad que constantemente fue agredida, banalizada, rechazada por parte de la humanidad para con Dios. Y Dios, que a pesar del rechazo una y otra vez y en
un signo eterno de misericordia y de amor, proclama que Él siempre estará dispuesto a perdonar, porque no nos ama para que lo amemos, nos ama porque desea nuestro bienestar y felicidad. Llevando esta experiencia de la vida de Dios, uno constata este escándalo, podríamos decir, de la vida misma de Jesús. Una amistad que está dispuesta a mantenerse a pesar de la fragilidad, infidelidad o constante rechazo de una de las partes que se entrega y el otro que con reservas a veces respondemos o no. Y esta locura llega incluso a ir más allá de simplemente una mera renovación del pacto de propiedad, de pertenencia, de exclusividad que Dios hace con Israel. En Cristo, en el misterio de Dios hecho hombre, en la plenitud, en la hora de su vida, se nos da la máxima expresión de locura de amor divino, un pacto que lleva a una dinámica que revoluciona el diálogo que entablamos con Él. No solamente se nos perdona el pecado por su muerte, sino que se nos da la salvación en la resurrección. Se nos hace parte de la familia divina. Somos adoptados, injertados en la misma vida de Dios. Y por tanto Dios nos ama con la misma intensidad con la cual se ama a sí mismo. Como el Padre ama a Jesús, su Hijo, en el Espíritu Santo, así todos nosotros, los bautizados, los que hemos aceptado entablar esta dinámica de diálogo con Dios, somos amados con un amor eterno que lo puede todo, que lo sostiene todo, que perdona todo y que en la respuesta que uno en su limitada capacidad puede dar, en el agradecimiento de ser amado, corresponder a la gracia recibida. El mandamiento que Jesús da en el Evangelio de San Juan nos da esta pauta: como yo los he amado, que se amen los unos a los otros. En esta reflexión cuaresmal pidamos a Dios la gracia de entablar este diálogo, de abrir el corazón, de corresponder en el agradecimiento de un hijo que se descubre amado por el Padre de manera gratuita, de manera inmerecida, pues jamás hemos de olvidar que el hijo no tiene mérito para ser amado por el Padre. Durante mucho tiempo en nuestra vida con nuestros papás humanos, no hicimos nada, no aportamos nada a la relación, no teníamos mérito, no merecíamos ser amados y sin embargo lo fuimos. Y así como en nuestra casa, en nuestras relaciones humanas, como hijos aprendimos a amar a nuestros papás en acción de gracias, ese mismo dinamismo aplicarlo a nuestra relación con Dios. Él toma la iniciativa, Él sale al encuentro, Él redime, Él salva, Él soporta, aunque se le da la espalda, una y otra vez sale a nuestro encuentro, sin merecerlo, sin que le debamos nada, sin que nos deba nada, sin que haya algo que nosotros tengamos que a Él le falte. Dios una y otra vez busca, anhela, desea un encuentro personal, íntimo, un diálogo con cada uno de nosotros, porque ama, porque su voluntad es el bienestar y la plenitud de nosotros, sus hijos. Y como hijos, nuestra respuesta a esta gracia inmerecida es el agradecimiento, el agradecer por Dios que ha venido, que viene, que continuará viniendo en la historia de la humanidad y que en este venir, en esta redención, en este restituir lo que por nuestro pecado perdimos, también hacernos parte de su familia y en el agradecimiento obrar en consecuencia. Que tengan un muy bonito día, tarde o noche, dependiendo de la hora en la cual puedan hacer la reflexión de esta charla de meditación, la encarnación en el diálogo de la humanidad y la divinidad.